Sobre el Océano Pacífico se desarrollaba un drama extraordinario. A una altitud de 7.300 metros, una explosión a bordo de un Boeing 737 con destino a la isla hawaiana de Oahu había arrancado 35 metros cuadrados de fuselaje de la nave, dejando a los pasajeros a la intemperie en medio del cielo. La cabina se despresurizó y se quedó sin suministro de oxígeno de emergencia. A menos que descendieran rápidamente hasta una altitud donde pudieran volver a respirar, los pasajeros morirían. El capitán Bob Schonsteimer tomó el mando de la nave, que hasta el momento estaba en manos de la primera oficial Mimi Tompkins, e inició un descenso de emergencia. El avión cayó 1.200 metros por minuto y su velocidad aumentó a más de 500 kilómetros por hora. Mientras el aeroplano se precipitaba hacia cotas más bajas, los pasajeros tuvieron que hacer frente a una nueva amenaza. Los escombros les impedían ver la cabina del piloto y cuando el aeroplano se partió, el morro cayó casi 1 metro. Únicamente las estrechas barras que discurrían por el suelo mantenían unido el aparato. El suelo se estaba combando y se veía que el avión se doblaba por la mitad. Michelle Honda no podía avanzar lo necesario para ver si los pilotos estaban vivos o muertos, de modo que trató de establecer contacto con ellos a través del intercomunicador. ¿Alguien me oye? Pero los cables estaban cortados. Mientras trataba de avanzar para llegar a la cabina, alguien le preguntó lo único a lo que no podía responder. ¿Tenemos piloto? No lo sé. ¿Tenemos piloto? No lo sé. ¿Saben pilotar un avión? El pánico debió apoderarse de los pasajeros cuando la azafata hizo la pregunta que ninguno de ellos deseaba oír. ¿Saben pilotar un avión? Mientras la primera oficial Mimi Tompkins trataba de avisar al control de tráfico aéreo de Honolulu. Los registros de la grabadora de voz de la cabina a la caja negra, analizados posteriormente por los investigadores de accidentes, aportaron una serie de datos asombrosamente precisos sobre lo que sucedió. El punto más cercano donde podían intentar el aterrizaje era la isla de Maui, pero el aeropuerto Kahului se encuentra entre 2 montañas volcánicas. Entre ellos y la seguridad se interponía una cumbre de 3.000 metros de altura. Para llegar desde el punto de la explosión hasta el aeropuerto Kahului, el piloto tenía que realizar una delicada maniobra con el fin de evitar la elevación del terreno. ¿Lograría el frágil aeroplano soportar la presión que implicaba un cambio de rumbo o la de un aterrizaje si conseguía alcanzar el aeropuerto? ¿Y cómo podrían sobrevivir quienes viajaban a bordo? Jane Sato Tomita estaba casi inconsciente. Howard Kitaoka le tomó la mano y la estrechó con la suya. Únicamente cuando Jane le respondió con el mismo gesto supo que seguía viva. No sé con seguridad si estaba consciente, pero logré apretarle la mano. Y ella me respondió estrechando la mía. Nos quedamos así un buen rato. En un momento así, el mero hecho de estrechar una mano es realmente emotivo. Aloha 243. ¿Me reciben? Mimi Tompkins no lograba comunicarse con el control de tráfico aéreo de Honolulu, por lo que cambió la frecuencia de la torre del aeropuerto Kahului de Maui. Torre de Maui. Aloha 243. Torre de Maui. Aloha 243. Aquí, Torre, ¿puede repetir sus datos? Aloha 243. Nos disponemos a aterrizar. 3 minutos después de la explosión, la tripulación logró establecer contacto radiofónico con tierra firme. Estamos despresurizados. Tenemos una emergencia. Aloha 243, indique su posición. Estamos al este de Point McKenna. Descendemos desde una altitud de 3.300 metros. Solicitamos autorización para aterrizar en Maui y la presencia de equipos de urgencias. ¿Parque de bomberos del aeropuerto? Tenemos un 737 de Aloha a unos 5 minutos de aquí, a unos 32 kilómetros. Aterrizará en la pista 02. Problema de descompresión. El piloto afirma que se trata de una emergencia. Gracias, Torre de Maui. Atención, atención. A todo el parque, tenemos una situación de emergencia en pleno vuelo. Es un 737. Está a 5 minutos, 32 kilómetros y se dirige a la pista 2. Hay personas a bordo, ignoramos si transporta combustible. En este momento tiene problemas de descompresión. Pista 2, pista 2.
Aloha 243. Los equipos ya están en marcha. El avión se situó a 3.000 metros de altura y al oeste de la montaña. En ese momento el piloto redujo la velocidad y con la mayor suavidad posible comenzó a trazar el giro a la derecha para descender sobre Kahului. Los pasajeros comprendieron que debía haber alguien a los mandos de la nave. Poseo cierta formación como piloto y me di cuenta de que las alas estaban niveladas, paralelas a tierra. El avión no caía en picado, ni tampoco daba vueltas sobre sí mismo. Entonces pensé, tenemos una oportunidad. Mientras quienes se encontraban en tierra firme carecían de la información necesaria para saber a qué tipo de crisis se enfrentaban. El aeropuerto de Maui es pequeño y un avión de pasajeros en peligro pondría a prueba la experiencia de los equipos de bomberos. Al controlador aéreo le resultaba muy difícil escuchar al avión. Solicito verificación una vez más. El avión se rompe y su distintivo de llamada es el 243, ¿correcto? Habían pasado 4 minutos desde que se produjera la explosión y puesto que para entonces el avión volaba a una altitud menor, los pasajeros pudieron quitarse las máscaras de oxígeno. Además, la velocidad del aeroplano apenas superaba los 380 km por hora, por lo que el ruido del viento disminuyó lo suficiente para que los viajeros pudieran escucharse entre sí. ¿Quieres que pida algo más? No. Aloha 243. Parece que hemos perdido una puerta. Tenemos un agujero en el costado izquierdo del avión. Pero en la torre no se escuchó esa nueva información. Habían perdido el contacto con el avión y no captaban sus transmisiones. Aloha 243, ¿sigue ahí arriba? El problema era un mal funcionamiento de la radio o se trataba de algo aún peor. Aloha 243. Al no obtener respuesta del avión en apuros, el controlador temió lo peor. Aloha 243. Aloha 243, ¿sigue ahí arriba? Aloha 243, si sigue ahí, por favor, identifíquese. Afirmativo. Entendido, Aloha 243. Ya tengo su identificación. Todo listo para el aterrizaje. Viento 040 a 20 nudos. Por fin se restableció la comunicación, pero las dificultades de la tripulación no habían terminado. Cabina, ¿me escuchan? Mimi Tompkins intentó ponerse en contacto con la cabina de pasajeros por medio del intercomunicador, pero no obtuvo respuesta. Los pilotos ignoraban lo que estaba sucediendo tras ellos. El avión seguía en el aire y el capitán tenía que concentrarse en pilotarlo, sin saber con exactitud los daños que se habían producido en la parte trasera. Dile que necesitaremos ayuda para evacuar. De acuerdo. Torre de Maui, aquí Aloha 243. ¿Me escuchan en la frecuencia de la torre? Aloha 243, le escucho alto y claro, adelante. Vamos a necesitar ayuda. No podemos comunicarnos con los auxiliares de vuelo. Y necesitaremos asistencia para los pasajeros cuando aterricemos. De acuerdo, necesitarán una ambulancia, ¿correcto? Afirmativo. Durante el descenso, los pasajeros vivieron momentos de absoluto terror. El avión seguía temblando. Los portaequipajes se nos caían encima y había cables eléctricos volando y emitiendo terribles chasquidos. Aquello era un caos. Parecía como si el aparato fuera a partirse por la mitad. Y de repente surgió otro problema al que los pilotos tuvieron que hacer frente. Parece una reversión manual. ¿Qué? Parece que hay una reversión manual en los controles de vuelo. El piloto intuyó que los sistemas hidráulicos como la dirección asistida de un automóvil habían fallado. El armazón del avión se hallaba sometido a una gran presión. Tenían que aterrizar lo antes posible. ¿Podemos mantener la altitud? La tripulación temía que la instalación eléctrica o cables de control decisivos hubieran sido seccionados e ignoraba si alguna de las partes vitales del avión sufría daños. Intentemos volar con el tren de aterrizaje desplegado. De acuerdo, adelante. En el cuadro de mandos hay unas luces que indican si el tren de aterrizaje se ha desplegado correctamente o no. El principal funcionó con normalidad, pero la luz correspondiente al tren de aterrizaje del morro no se encendía. Lo último que deseaba el piloto, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en que se encontraba aquel avión, era quedarse sin tren de aterrizaje en el morro, porque cuando la parte delantera del aparato impactara contra la pista, el avión se partiría. Y probablemente los depósitos de combustible se romperían, lo que podría dar lugar a una explosión y a un incendio terribles. Tras un segundo intento de desplegar el tren de aterrizaje del morro, la luz seguía apagada. Pero la comunicación por radio era tan mala que la torre aún estaba tratando de asimilar la crítica situación. Aloha 243, solo quería verificar que necesitan una ambulancia.